Londres, la capital de Inglaterra, es un lugar con mucho estilo y elegancia, con un ambiente clásico que no deja de ser moderno y con muchos atractivos. Esta modernidad tiene un costo que pagar y justo de eso te estaremos hablando en este video. ¿Te has preguntado cómo sería vivir en Londres? O si quizás solo quieres visitar, te diremos cuánto dinero gastarías por tener lo más lujoso de la ciudad. Esto es Lifestyle and Money y en este video te diremos los lujos de vivir en Londres. Con más de 9 millones de habitantes, esta es la ciudad de los sueños de muchas personas, además de que cuenta con un montón de atractivos que hacen de esta ciudad un sitio turístico muy codiciado. Iniciemos contándote los precios de esos lugares que, si los has visto en fotos, ya puedes ir organizando tu presupuesto para visitarlos. El Palacio de Westminster es de los más famosos, y solo se puede visitar los sábados y durante los meses de verano. Las entradas para el Palacio de Westminster se pueden conseguir haciendo cola el mismo día, pero es recomendable llegar pronto. La ostentosa fachada del edificio ofrece un bello panorama mientras los pináculos dorados y las estatuas de los reyes se reflejan en el río. El palacio se encuentra flanqueado por la Victoria Tower, una imponente torre que reúne las copias de todas las leyes del Parlamento desde 1497, y también por la carismática torre del Big Ben. El precio de la visita es de 14.8 libras esterlinas si se trata de un niño, y 29 libras esterlinas si es un adulto. Pero para que tengas un recorrido de altura, es necesario que visites The London Eye, que ofrece unas vistas panorámicas impresionantes. Los días claros es posible alcanzar una visibilidad de 40 kilómetros, 32 cabinas de cristal, cada una con 10 toneladas de peso y una capacidad para 25 personas. La estructura gira constantemente a velocidad lenta, para permitir que la gente pueda subir sin detenerse de este recorrido por las alturas de la ciudad, que dura aproximadamente 30 minutos, costando 36 libras para los adultos y 32.5 para los niños. Y si te apasiona la realeza, puedes visitar el Palacio de Buckingham, lo cual tiene un precio variable dependiendo de lo que quieras observar. Solo se permiten las visitas al interior del palacio durante unas pocas semanas al año, comprendidas entre finales de julio y principios de septiembre. Como ya sabes, existen dos tipos de entradas diferentes. Una de las modalidades permite visitar los salones de estado, y la otra incluye además las cocheras reales y la galería de la reina. La primera visita tiene un valor de entrada de 30 libras, y la segunda tiene un costo de hasta 55 libras. Y si quieres un plan distinto, seas o no fanático de Harry Potter, muchos dicen que visitar sus estudios es una experiencia bastante buena, y el mejor tratamiento VIP lo obtienes con una visita Deluxe Studio Tour. Su boleto Deluxe incluye una visita guiada de 2 horas y media con un grupo pequeño, rodeado de escenarios, accesorios y disfraces auténticos, donde aprenderás los secretos detrás de escena de los estudios donde todo comenzó. Después de pisar el piso de piedra auténtico en el icónico gran comedor de Hogwarts, recibirá la oportunidad única de regresar a las puertas principales de la Escuela Mágica, para una foto exclusiva, solo disponible como parte de tu paquete deluxe. Este paquete cuenta con muchísimas ventajas, y su costo es de 250 libras esterlinas. Y luego de visitar todos estos sitios puedes disfrutar de una comida deliciosa para saciar el hambre. Pero no cualquier sitio. Visitemos lo más lujoso para tener una experiencia totalmente alucinante. Es difícil que, si hablamos de chef, no sepa de Gordon Ramsay, y este chef cuenta con uno de sus restaurantes en esta localidad. De hecho, fue el primer restaurante del famoso chef, abierto desde 1998 en Chelsea. Hoy sigue siendo su joya y se niega a bajar sus estándares de calidad. Tiene 3 estrellas Michelin y está liderado por Matt Abbey en la cocina, quien además es copropietario. El restaurante tiene un compendio de cocina inglesa e internacional de estilo elegante. Los menús están por encima de las 200 libras por persona y se basan en el producto de temporada y la creatividad desbordante del chef. En el menú Carte Blanche, el chef es quien elegirá por los comensales los platos a servir, algo que no sabrán hasta que los tengan delante. En la propuesta Inspiration Table, 4 comensales se sentarán a la mesa y se les servirá un menú único para cada uno de ellos. Ubicado en el 60A Royal Hospital Road, tiene un precio promedio de entre 200 y 400 libras. Otra de las propuestas es Alain Ducasse, quien al día de hoy es el chef con más estrellas Michelin del mundo. 3 de ellas pertenecen a este restaurante de lujo situado en The Dorchester, un hotel de 5 estrellas en Park Lane. Aquí la cocina es claramente de inspiración francesa y de estilo vanguardista. El producto es siempre de temporada, británico y francés. Los menús rondan las 200 libras y consisten en platos refinados de tradición gastronómica británica con toques franceses. La bodega contiene hasta 1000 vinos de medio mundo,
Francia, España, Portugal, Estados Unidos, Nueva Zelanda, Canadá. En fin, Alain Ducasse at the Dorchester es una visita obligada para los amantes del buen gusto en Londres. Se ofrece a los clientes dos tipos de menú, uno tradicional que cuesta 140 € con bebidas aparte y otro de 210 € elaborado con productos de temporada. Pero la vida nocturna londinense no se queda atrás. Veamos uno de los mejores clubes. Primero está Cirque Le Soir, uno de los clubes más exclusivos de Londres, que atiende únicamente a los clientes VIP. Con solo dar un vistazo al interior del local hace que los clientes no puedan evitar sentir que han entrado en algo fuera de este mundo. Es uno de los clubes que permiten a los clientes ver el tipo de vida nocturna que disfrutan las celebridades, desde el servicio de botellas hasta las actuaciones especiales. El precio para accesar es de 20 libras, pero la bebida más costosa tiene un precio de 150.000 libras. Otro de los más exclusivos es Aristocrat Club London, que representa la meca definitiva para los asistentes a la fiesta de Londres. Ya se ha hecho un nombre en el círculo de clubes nocturnos de lujo. Aristocrat Club se ubica en Mayfair, en Swallow Street. Alrededor de la pista de baile se alinean 16 mesas VIP y banquetas sofisticadas para 10 invitados cada una. El opulento bar de vanguardia sirve lujosos champanes, y no caben más de 100 invitados a la vez. La lista de invitados de Aristocrat London reúne a la élite más exclusiva de Londres. Modelos de moda, celebridades y personalidades VIP conforman la alineación de asistentes a la fiesta que se unen a la lista de este club. No hay consumición mínima, pero no esperes pagar menos de 2.000 libras si es fin de semana. Algo que no podemos dejar de mencionar es el valor del hospedaje, lo cual es un punto bastante importante, pues el precio de los hoteles en Londres es elevado, y si quieres dormir en algún hotel decente en el centro de la ciudad, tienes que estar dispuesto a desembolsar unas 90 libras por noche. El Ham Yard, por ejemplo, tiene una sensación de pueblo urbano. El hotel gira en torno a un jardín lleno de árboles con una pieza central de escultura de bronce de Tony Crack. Los interiores están diseñados por Kit Kem, con su galardonado estilo británico moderno. Junto a las 91 habitaciones y suites diseñadas del hotel hay 24 apartamentos, 13 tiendas independientes y un restaurante y bar con comedor al aire libre. Hay un salón y biblioteca, terraza en la azotea, spa y gimnasio, teatro, salones privados para eventos y bolera. Todo esto a partir de $800 por noche. Pero el hotel Lanesborough es sin duda uno de los mejores y más lujosos, ubicado a las puertas de Hyde Park, a pocos pasos de Harrods, Harvey Nichols y el distrito comercial más exclusivo de Londres, Sloane Street y Knightsbridge. Esta gran mansión de lujo ha sido renovada por el famoso diseñador de interiores Alberto Pinto. El hotel alberga 93 lujosas suites y habitaciones, el restaurante celeste galardonado con una estrella Michelin, el vibrante Library Bar and Garden Room y el magnífico Lanesborough Club and Spa. Todo esto a partir de $800 por noche. Y si se trata de viviendas, te diremos cuáles son los lugares más caros para vivir en Londres. Es posible que la gente recuerde el barrio de Kensington debido al popular juego de mesa Monopoly, y no es casual que el vecindario fuera una de las propiedades más caras para comprar en el juego. A un precio promedio de 1.193 libras por pie cuadrado, celebridades, empresarios y políticos como Lakshmi Mittal, Leonard Blavatnik y Madonna tienen residencias en Kensington A. El vecindario cuenta con un hogar con un museo privado de Ferrari Vintage, piscinas subterráneas y muchos cines privados. El precio promedio de propiedad de una casa en este vecindario es de 1.7 millones de libras, y el precio más alto de la vivienda en el mercado es de 30 millones de libras. Pero también está Knightsbridge, un lugar muy deseable para vivir. Es el hogar de la heredera Heineken Charlene de Carvalho y el magnate inmobiliario Simon Reuben, dos de los residentes más ricos de Londres. El precio medio de la propiedad de una casa en este vecindario es de 1.3 millones de libras, y el precio más alto de la vivienda en el mercado es de 35 millones de libras. ¿Has quedado con ganas de conocer Londres? ¿Te parece que es uno de los lugares más lujosos? Coméntalo aquí. Gracias por ver Lifestyle and Money. No olvides dejar tu me gusta, y si quieres ver más de nuestro contenido, suscríbete y activa la campanita de notificaciones. Hasta la próxima.